Muy bien, pues vamos a empezar con lo que es el evento en sí, que lo hemos llamado Dudas Legales para Emprendedores Novatos, porque yo creo que es algo por lo que hemos pasado toda la gente que ha empezado un proyecto, la gente que está empezando un proyecto o la gente que pueda empezar un proyecto, tendrá un montón de dudas a nivel legal y no conozco a ninguna persona mejor para resolver estas dudas de una manera llana, sencilla y directa que la señorita Bárbara Román, jefaza, que es la jefaza de No Legal Tech, que es pues una maravilla de sitio para trabajar, que se lo pasan muy bien y que de verdad que os invito a conocerla un poquito más. Pero antes, esto debería estar pasando. Vale. Os vengo a decir un poquito de qué hacemos en No Code Hackers, por si acaso no nos conocéis o para la gente que vea esta grabación, decir que tenemos una comunidad, un Discord, al que podéis acceder desde nocodehackers.es/comunidad, en el que intentamos pues juntar precisamente a esta gente que estamos aquí, ¿no? Conocernos un poquito más y ayudarnos pues en todo lo que es el mundo del no-code, del producto digital o en general con cualquier cosa, ¿no? Tenemos incluso un canal de celebraciones en el que pues, contamos cuando las cosas nos salen bien. Así que os dejo el enlace por aquí y no voy a ser mucho más pesado. De hecho, teníamos una pequeña dinámica para empezar, pero viendo la poca gente que tenemos ahora mismo con cámara y ganas de hablar, creo que nos la vamos a poder saltar y vamos a poder pasar directamente a hablar con Bárbara Román. Así Vale, que pero yo quiero saber, de todas formas, dónde acude la gente normal, que es la de tu comunidad, cuando tiene dudas legales, si no soy yo la primera opción. justo. Después de esta sesión acudiréis a Bárbara, pero ¿dónde vais cuando tenéis alguna duda legal? Responde. Ay, Sergio, no puedo Mira, hablar, pero aquí estamos. pues si tan atento estás, ¿dónde vas cuando tienes dudas legales? Cuéntanos. Arturo, tú, que seguro que has tenido un montón Sí, de dudas legales. bueno, es que una de las cosas que me interesaba de esta sesión es que también soy en este momento asesor en protección de datos. O sea que todo lo que el mundo de protección de datos lo conozco suficientemente y otras dudas legales pues acudo a mis compañeros abogados en estos temas, ¿no? ¿Mm? O sea que Mira, en principio yo lo tengo cubierto, pero me apetecía mucho escuchar a Bárbara y lo que tiene que contar. pues Yo no llevo 100%. temas de protección de datos. ¿Eso no lo llevas? En No Legal Tech no llevamos protección de datos porque es una especie de commodity en los últimos años con Sí. el tema de la RGPD y esto lo lleva todo, se lo derivamos a Paz Martín de Legal Things, que es una profesional que lleva 25 años en estos temas y bueno, la verdad es que nunca hemos tenido queja de ningún cliente que le hayamos remitido a Paz porque es una tía súper competente, súper rápida, súper profesional, lo tiene todo automatizado, súper rápida, también muy ágil a la hora de trabajar, que es lo que me gusta a mí. Y no, cuando ya todo el mundo sabe de protección de datos, Arturo, a mí ya no me interesa meterme ahí. A ver, lo que pasa es que son, por atender sus problemas, Bueno, y sigue habiendo mercado. Marina Sí. Broca también es una referente Sí, en el mundo de la privacidad y de protección de datos, aunque no sea la abogada. conozco. Y bueno, yo siempre Yo, remito a Marina yo, o a yo tampoco soy abogado, ¿eh? Yo soy informático Qué bueno. y bueno. Mira, Genial. dice Sergio, googleo un poco y después despacho Al abogado. abogado. Eso está bien, ¿no? Eso está bien. Y Pati, estoy seguro que tendrás más dudas legales a partir de ahora. Padre ha dicho, más allá de la política de privacidad, no tengo dudas y se lo hizo un asesor también, así que... Muy bien, pues vamos a ir empezando. Lo primero, Bárbara, un minuto sobre ti. Cuéntanos. Pues sobre mí, pues muy rápido, yo me hice abogada porque cuando tenía 20 años pensaba que el mundo de la abogacía estaba súper bien y era todo súper genial y en el 2015 dije, pues esto es una mierda, no me gusta, no me gusta, no me gusta este ritmo de vida, no tenía tiempo de nada. Yo era asociado en un despacho, me dedicaba a temas de derecho penal económico y lo dejé. Entonces me tomé un año sabático y entré en contacto con toda la comunidad emprendedora que hay en Galicia, que es mucha y muy variada.
y me gustó mucho el buen rollo que había en el mundo tecnológico y metí ahí la zarpa. Y dije, pues aquí no hay abogados, voy a echar un vistazo. Y así llevamos 5 años, chico, ni tan mal. Casi nada. ¿Y qué servicios ofrecéis desde No Legal Tech? Pues nosotros lo que hacemos básicamente es consultoría legal, que se divide en 2 ramas así. Desde la parte de derecho, sería la parte de derecho tecnológico, que es toda la parte legal vinculada al software, y después derecho más de empresas, pues mercantil, societario, pactos de socios, phantoms. Últimamente a la gente le está dando por las stock options, esto va por modas. Debe ser que hay alguien que tuitea unas semanas sobre algo y a todo el mundo le apetece conocer ese tema. Pero bueno, sobre todo derecho de empresas y derecho tecnológico es lo que llevamos. Qué interesante. Un segundito que me voy a cambiar el micrófono. Ahora deberíais un poquito mejor. Me imagino. Mira, está por aquí algún amigo mío. Hola, Josán, ¿qué tal? Está Marta Borrego también. A vosotros no os conozco. Bueno, no conocer a la gente cuando estás en un evento es como la mejor señal posible. Vale, pues vamos a empezar con dudas legales para emprendedores novatos. Yo soy un emprendedor novato, tengo muchas dudas legales, algunas de ellas las hemos comentado juntos. Vamos a reincidir sobre ellas. Incitar a la gente que estéis aquí en el chat, que podáis hacer cualquier tipo de pregunta directamente por el chat y que la comentaremos, ¿no? Pero vamos a empezar con la más directa, ¿no? Nosotros estamos en contacto con un montón de gente que está empezando a lanzar sus pequeños proyectos. Y en la mayoría de los proyectos, no todos, la gente quiere ganar dinero. Entonces te enfrentas al problema de soy una persona que estoy trabajando por cuenta ajena o no tengo trabajo y soy un estudiante o estoy en la universidad y quiero cobrar, pues voy a vender un libro, voy a vender un curso, voy a vender un producto, un servicio, lo que sea. ¿Puedo cobrar por PayPal, Stripe sin darme de alta en autónomos? Tú puedes cobrar por donde quieras y lo que quieras. Y aquí voy a aprovechar para hacer un mini inciso, porque yo también he venido a hablar de mi libro. Para estas preguntas con las que los pequeños empresarios empezáis a ejercer vuestra actividad, tenemos un proyecto que lanzamos en su día, que es ofaro.gal, que es como una especie de Wikipedia legal donde podéis encontrar casi todo. Y de hecho, si os vais ahora a ofaro.gal, veis que hay un apartado que incide en esta cuestión, que básicamente es: una cosa es Hacienda y otra cosa es la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social. Entonces, cuando Alejandro me pregunta, ¿yo puedo cobrar por Stripe, por PayPal, por Bizum, por un servicio profesional que estoy dando sin estar dado de alta como autónomo? Mi respuesta sería sí, pero es un sí que requiere una explicación. Cuando tú empiezas a ejercer una actividad profesional que tenga cualquier tipo de contenido económico, aquí da igual que seas estudiante, que ya estés trabajando, que tu propio proyecto, estos proyectos no code que con tanto cariño lanzáis desde aquí, tú tienes 2 obligaciones, una fiscal y una, digamos, contributiva. Cuando alguien me dice no estoy dado de alta en autónomos, aquí hay 2 dimensiones, la de Hacienda y la de la Seguridad Social. Bueno, pues tú puedes cobrar por servicios, por pequeños servicios o por pequeños proyectos sin estar dado de alta en autónomos. La ley dice que no, pero en realidad sí que puedes, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que cuando estás empezando, o sea, os la resumo así en español castizo, que bastante jodido estás cuando estás empezando, para encima tener que pagarle a la Seguridad Social lo que te pide, que en el caso de autónomos societarios son 380 euros. Entonces, ¿puedo estar no dado de alta en autónomos y cobrar cosas? Si son cantidades pequeñas que no son recurrentes, que no superan el salario mínimo interprofesional, y os podéis leer la sentencia del Constitucional para más información, sí puedes. Pero ojito, cuidado, a Hacienda hay que pagar. O sea, a Hacienda hay que pagarle. Esto que dice la gente de, es que a Hacienda le pago mucho. A Hacienda le pagas en función de los ingresos que tienes, y si tú cobras 1 euro por Stripe, por PayPal, por Bizum, 0,21 se lo tienes que pagar a Hacienda. Entonces, son 2 cosas diferentes, tened cuidado con eso, porque también nos hemos encontrado gente que con toda la razón del mundo nos dice, es que si no llegas a un máximo, Hacienda no tienes que pagarle. Si es 1 euro, 0,21 se lo tiene que llevar a Hacienda. Interesante. Imaginémonos el caso de un creador de contenidos, ¿no? Por ejemplo, pues, alguien que escribe una newsletter, llega a 1.000, 2.000 suscriptores y empiezan a ofrecerle patrocinios, ¿no? Sería una actividad con cierta recurrencia, ¿no? Porque entrarían ingresos, pues aproximadamente, si eso es un crack o una crack, pues una vez a la semana, ¿no?
Entonces, aunque sean importes bajos, pueden ser 100 euros por newsletter, tendría sentido con ese tipo de importes, ¿no? Que anda justo en ese importe menos de un salario mínimo interprofesional, pero que tiene recurrencia. ¿Cómo lo ves en ese caso? Yo aquí hago una ponderación de riesgos. Es decir, todo lo que esté, en mi opinión, todo lo que esté por debajo de 400, 500 euros al mes, ya consideraría empezar a pagar autónomos, sobre todo porque no estoy muy al tanto de cómo va ahora las leyes del gobierno, pero creo que sigue habiendo un descuento para cuando te das de alta en autónomo. Ahora creo que deben ser 50, 60 euros al mes. Si tú cada mes estás recibiendo 100 y tienes que pagar 50, bueno, vale, pero si tú estás recibiendo 400 porque tu newsletter semanal recauda 100 euros a la semana y tienes que pagar 50, 60 euros, yo creo que vale la pena no arriesgarse a que te hagan una inspección y no arriesgarse a que te llegue una comunicación de seguridad social. El riesgo que existe entre nosotros, así que ahora que estamos poquitos, es bajo. O sea, la seguridad social tiene mejores cosas que hacer, persiguiendo pues, al Corte Inglés o al Citroën, y con escaso resultado, pero tienen que hacerlo. Y yo creo que no les interesa perseguir a los creadores de contenido por esos importes. Pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te llegue un requerimiento porque ellos se enteran de que estás ejerciendo una actividad sin estar dado de alta y que te tengas que dar de alta y que tengas que pagar una multa. Pondera tú mismo los riesgos. La multa creo que son 400 euros o algo así. Bueno, pues a lo mejor... O sea, yo creo que te la puedes jugar al principio cuando estás empezando. Si ya empiezas a tener ingresos recurrentes que cubran esos gastos, yo no me arriesgaría. Yo, que hay gente que lo hace y le sale bien. Por dar un poquito de luz, yo me di de alta hace un año, hace prácticamente 2 años, 1 año y 7 meses. Me voy a dar de baja en breves, pero eso es otra historia. Y son 67 euros durante el primer año que pagas al mes. Luego te suben a 120 durante los próximos 6 meses y luego sube a 210, si no me equivoco, durante los próximos 6 meses antes de pasar ya a la cuota mínima, que serían esos 300 y pico. Todo esto si es tu primer emprendimiento y tienes menos de 30, no sé si 30 o 35 años. Yo entro, por suerte, pero sí. Arturo tampoco. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo y de hecho es una decisión que tomé en su momento y que como estaba trabajando en una corporación, pues tuve que escalar a la directora de recursos humanos para que me dejara darme de alta de autónomos, pero estaba facturando, en el caso de No Code Hackers, cuando me di de autónomo, 2.000 euros. Entonces dije, mira, esto ya es dinero, me voy a dar de alta de autónomos y vamos a hacer las cosas bien. Claro, nosotros, gracias a David Pombar, que siempre lo menciono cuando hablo de esto, desarrollamos el concepto de mínima legalidad viable para el mundo del emprendimiento, para que se entienda mejor. Entonces, para mí la mínima legalidad viable es este juego que tú haces al principio, ¿no? De estoy ingresando 100, 200 euros, pues me la juego. Entonces, estoy ingresando 800, 1000, 1200, pues a lo mejor estaría bien que contribuyeras al sistema de seguridad social, igual que hace mucha gente. Pero... 100%. Entonces, bueno, creo que te has respondido como un par de preguntas que tenía ya por aquí, pero otra que me suele salir de duda y que es el apartado de doy una charla, ¿no? Porque es otra de las medidas que veo a la gente tener dudas con esto y puede que sea como muy sencillo y muy obvio, pero bueno, ¿tú puedes dar una charla en una universidad y que te paguen? Sí, y además ahí es muchísimo más sencillo porque tú cuando das una charla lo que estás haciendo no es tanto una actividad económica, sino que entra dentro de otro concepto. No tienes que presentar una factura cuando haces una charla en la universidad, lo que te hacen es un recibo para justificar el pago y además no estás sujeto a IVA. Entonces, bueno, estás así un poco al margen de, sí que es un ingreso que tienes que declarar en tu renta del año siguiente, pero no es un ingreso que entre por esas obligaciones trimestrales que tienes cuando tienes que declarar IVA y rendir cuentas a la agencia tributaria. Así que cuando deis charlas en universidades o asociaciones y demás, lo habitual es que te hagan un recibo, que tú firmes el recibo y percibas el dinero sin ningún tipo de impuesto a mayores. Que para cualquier cosa de impuestos, yo no soy fiscalista, tenéis a Anxo Barreiro de DV Asesores. 100%. BV Asesores, os queremos. También, que son súper eficientes, súper maravillosos y os lo explican mejor que yo. Pero en principio yo creo que esos rendimientos por las charlas solo llevan retención. IRPF, y la correcto. retención
que la tiene que hacer la persona que te hace el recibo y que te da el dinero, con lo cual a ti. Correcto, correcto. Yo lo comentaba porque esto a mí me ha pasado y tenía como muchas dudas porque tenía esa concepción de que, hostia, ¿cómo voy a cobrar dinero de... me van a clavar, ¿no? Y ahí es donde viene la siguiente duda. Dos pagadores. Imagínate que es una persona que se acaba de dar de alta en pluriactividad y está Sí, como autónomo y está de alta como persona contratada. ¿Les crujen a impuestos? no. ¿Es algo recomendable? ¿Podrías, y esto es otro tema quizá interesante, ¿no? ¿Tendría sentido que la empresa lo contratara como autónomo y compaginara ambas actividades? En realidad no, porque son dos regímenes de cotización diferentes y realmente ser autónomo es duro, es muy duro. Yo he sido autónoma siempre y es durísimo, y es mucho mejor estar contratado porque tienes una serie de ventajas que cubre la seguridad social, que cuando eres autónomo a priori no las tienes. El derecho a paro, las bajas por enfermedad, bajas por maternidad, paternidad, etc. Pero es una pregunta interesante porque yo creo que hay una especie de mito es que si tengo dos pagadores tengo que pagar impuestos. En realidad tú siempre tienes que pagar impuestos. Sí. Claro, está así. Vivimos en una sociedad donde siempre hay que pagar impuestos. Pero si no entras o si no superas una determinada franja, que creo que ahora son 9.000 euros, 9.000 y pico euros al año o algo así, quedarías como exento, pero no exento de pagar impuestos, sino exento de hacer la declaración de la renta. Entonces, si tú no haces declaración de la renta porque no tienes obligación, pues no tienes obligación tampoco de hacer frente a ese pago. Pero todo el mundo tiene obligación de pagar impuestos y por supuesto que si tienes dos fuentes de ingresos, pues tienes que pagar. No Ujú, tienes que pagar mucho tampoco, o sea, que no te pongan loco, pero sí que tienes que pagar. ujú, Pagar vuestros 100% impuestos. a Creadores de pagar. contenido no code. Vale, vamos a meternos en el mundo de las startups, el mundo de las SLs, el mundo de las sociedades, que creo que es otro mundo que quizá Ofaro es un proyecto maravilloso, a mí me ayudó muchísimo cuando estaba empezando, pero sigue faltando mucha didáctica en esa parte, ¿no? Y mucha educación. Entonces, ¿cuándo crees que tiene sentido empezar directamente con una SL y cuándo tiene sentido no hacerlo? Para mí, por ejemplo, en mi experiencia, yo cuando empecé con No Legal Tech, yo estaba dada de alta como autónoma, entonces facturaba, facturábamos, empezamos dos, empezamos José Manuel y yo, y yo facturaba, yo emitía las facturas, pero claro, eran facturas pequeñas, pues un mini contrato por aquí, una consulta por allí y demás. Decidimos dar el salto a la SL siguiendo la misma regla que yo he seguido en todas mis empresas anteriores, que es cuando tengas dinero suficiente para mantener una SL. Es decir, yo vengo de una familia con recursos los que hay, que son pocos, y el lema de mi madre siempre era: no te preocupes por el dinero, cariño, que dinero no hay. Entonces, una vez que tú de esa generación de ingresos con tu propio trabajo consigues ahorrar 3.000, 4.000 euros, yo creo que ese es el momento de constituir la SL. Tienes los 3.000 euros del capital social y entonces lo pones, que el dinero no salga de tu bolsillo. Y Ujú, también hay una especie de norma, tendencia en el mundo startup, que es cuando tu facturación empieza a superar, creo que son los 30.000, 40.000 euros al año. ujú. Y no tiene que ser el primer año, no tiene que ser el segundo, pero ese es un buen momento también para plantearse el cambio por una cuestión también de impuestos. Ya pagaste el impuesto a sociedades, dejas de pagar no sé qué de tu base. Esto lo sabe explicar Ancho muy bien. A mí no me sale porque lo explica él. Sí, sí, no me voy a meter tanto en eso, sino en la parte de... yo iba por el lado de las responsabilidades que tienes que afrontar, ¿no? Y de... Esto que... también es otro mito, yo creo. Pero cuando, por ejemplo, yo me imagino, pues Patricia, que creo que se dedica a tema de aplicaciones, o lo que nos comentaba antes Arturo, de que él se dedica pues, a temas de desarrollo de software. Sí que es interesante tener una SL por una limitación de responsabilidad, pero claro, ahí también tienes que hacer una ponderación de riesgos, de qué es lo peor que puede pasar. Si yo vendo un SaaS, ¿qué es lo peor que puede pasar con un cliente? Que no le funcione. Bueno, pues intento arreglarlo. Que me vaya a demandar por ejemplo, en mi profesión, que sí que tienes un riesgo mayor, si yo la cago en un contrato, pues a lo mejor la reclamación que me hace el cliente es más de 3.000 euros. Sí que es interesante tener una SL para cubrirte en responsabilidades. Y de hecho, mira, ayer me preguntaban, bueno, yo aquí hablo así, a lo loco, tú si quieres que me calle, me lo Por dices. favor. Pues,
como no estáis preguntando, pues estamos aquí Gente, hablando de experiencias. preguntad en el chat. Pero ayer unos clientes nuestros que acaban de constituir una SL porque ya tenían un volumen de negocio razonable y están en un sector un poco peligroso, pues lo hicieron por un tema de responsabilidades, de limitar la responsabilidad. Y claro, nos decían, pero no nos pueden reclamar nunca patrimonio a nosotros. La ley lo que dice es, una SL tiene de límite de responsabilidad hasta su capital social. Normalmente son 3.000 euros. Da igual la reclamación que te llegue, si tú no la cagas mucho, tu empresa se puede declarar en concurso de acreedores. Si tú tienes un proyecto en el que no llegas, si te quedas sin liquidez por el camino, si estás esperando una subvención que no llega, si lo que sea, te metes en un proyecto grande y la empresa va mal, tú puedes declarar el concurso. Bueno, tienes que declarar el concurso de acreedores. Y en ese caso, tu responsabilidad personal, tu patrimonio personal, sí que está protegido. Ahora, si tú te coges el dinero... Ya está. Si tú te Lo coges siento, el Manuel. dinero para irte a las Islas Fiji o al concierto de Siniestro pues el 6 de mayo en Madrid y te fundes el dinero de la empresa en cosas que no tienen que ver con el bienestar de la empresa, ahí sí que te pueden reclamar tu patrimonio personal. Es decir, imagínate que Patricia constituye una SL pues contigo y me debéis una factura de 10.000 euros. Entonces me decís, mira, no te vamos a pagar los 10.000 euros, nos declaramos en concurso de acreedores porque no ha salido bien el proyecto. Vale, pero yo veo en el Twitter de Patricia que se ha fundido no sé cuántos miles de euros en irse a París, en irse a Madrid, en irse a Barcelona. Yo le diré, oye Patricia, este dinero, ¿de quién era? Tuyo, de la empresa. Ahí, con un poco que escarbes, el juez te va a decir, bueno, pues es un concurso culpable y entonces los administradores sí que responden con su patrimonio personal, o es un concurso, pues vamos a llamarlo inocente, y entonces yo me quedo sin comprar mis 10.000 euros. ¿Te limita la responsabilidad? Sí, pero no es una limitación absoluta, que es lo que mucha gente... Justo. Yo iba precisamente por eso y la mala praxis a la hora de gestionar, ¿no? Que probablemente en algunos casos igual es hasta porque no tienes ese conocimiento y si vais a montar una SSL, preguntad mucho. Preguntad mucho y gestionad mucho, porque además hay algo que la gente tampoco sabe. Cuando tú montas una SL, si tu capital social son los 3.000 euros habituales, en el momento en el que tu empresa esté por debajo de la mitad del capital social, o sea, en el momento en el que tu banco baje de esos 1.500 euros que supone la mitad, tú estarías en causa legal de disolución de la empresa. O sea, como administrador o administradora, tú tienes obligación de liquidar la empresa y de notificar a la gente con la que estás trabajando que existe esa situación. ¿Quién hace esto? Nadie. Porque estás en 1.500, pero a lo mejor el mes que viene vas a cobrar una factura de 3.000 y ya está, y no pasa nada. Pero bueno, muchas veces es por desconocimiento, yo creo. Y porque la ley es un coñazo. 100%. Y te voy a preguntar ahora por ese proceso de constitución, ¿no? Porque es algo que, mira que es tedioso, es largo. Yo lo acabo de pasar, nos tiramos 2 meses desde el momento que firmamos en el notario, más pues todo lo que hubo antes, ¿no? Entonces, ¿conoces algún recurso que te ayude y te guíe por esos pasos? Sí, había una forma de constituir una sociedad que yo probé en mis propias carnes cuando constituimos No Legal Tech como SL. Intentamos hacerlo en menos de 24 horas, pero efectivamente es que en este país es imposible hacer nada en menos de 24 horas con la administración. Por aquellos que no sepáis cómo... Ah, mira, Patricia tiene una pregunta. Patricia, ahora te la leo, ¿vale? Que si no pierdo el hilo con lo de la SL. Por aquellos que no sepáis cómo funciona la constitución de una SL, es algo que tienes que hacer en la notaría y que realmente lo único que necesitas para hacerlo son 2 papeles. Una certificación negativa de nombre del Registro Mercantil Central y una certificación del banco que diga que ellos tienen depositado el dinero de los socios para en el momento en el que se constituya la SL, que eso pase a ser el capital social. Esto que parece tan sencillo, o sea, te lleva por lo menos 2 semanas. Primero, porque la gente no acaba de entender lo de la certificación negativa, porque tú dices, negativo es malo, negativo es que no me lo dan. No, negativo es que no hay nadie con ese nombre, entonces tú te lo puedes quedar. Y yo creo que esto tarda como 3 días, si lo haces online. Entonces tú ya tienes la certificación, pero con esa certificación de nombre te tienes que ir al banco.
Y ahí yo creo que ya consumes también otros 3-4 días explicándole al del banco que tú lo que quieres es una cuenta donde depositar las participaciones de los socios, hay que hacer los cálculos, tienen que llegar las transferencias, el del banco tienen que alinearse los planetas para quitar el certificado. Ahí pierdes prácticamente 2 semanas. Con estos documentos vas a la notaría y bueno, en la notaría también les cuesta a veces un poco hacer el copia-pega de otras escrituras que tengan de constitución de SL. Pero sí que hay un procedimiento que se llama Constitución de SL Express que se hace en los puntos de ayuda al emprendedor, en los PAE. Si vosotros buscáis en Google PAE en mi ciudad o PAE Atención a Emprendedores, algo así, os va a salir el listado. Y allí lo que hacen es seguir el procedimiento estándar. Es verdad que acortan un poco más los plazos, pero bueno, es prácticamente imposible hacer esto en 24 horas, porque después siempre pasa algo. Siempre pasa algo, falta algo en los estatutos. El registrador, que el registrador mercantil es otro mundo aparte, no te quiere registrar la escritura porque el notario se olvidó de poner no sé qué. Siempre pasa algo. Pero desde luego, algo que quiero dejar claro desde el principio es que para constituir una SL, es verdad que es tedioso, pero no necesitas tampoco un abogado. Si tenéis alguna duda respecto a escrituras de SLs o lo que sea, podéis ir directamente a la notaría porque la notaría tiene la obligación de asesoraros y además lo hacen gratis, como nosotras, pero en la notaría sabiendo más. Así que id a las notarías y utilizad vuestro derecho a que os informen cuando constituís las escrituras. Y por supuesto, todo lo que vayáis a firmar en la notaría, que os lo envíen antes a casa, porque Alex, me gustaría saber tú cuántas veces te leíste la escritura de Constitución hasta que conseguiste entenderla. Pues me la leí bastantes veces y pedí gente que me ayudara a entenderlas. Y de hecho, luego cuando fuimos a la notaría nos la volvieron a explicar, se aseguraron, muy majo el notario, ¿eh? Nos aseguraron de que entendíamos todos los puntos, pero bueno, ahí hacemos de todo, o sea, básicamente. A ver, qué preguntaba Patricia. En el caso de pluriactividad, estando dada de alta en autónomos, ¿existe la posibilidad de capitalizar el paro? Entiendo que no. Yo creo que sí. En determinados casos sí que puedes capitalizar el paro aunque ya estés ejerciendo esa actividad. Creo que siempre que esté vinculado a esa actividad o pregunta mejor directamente en la Tesorería General de la Seguridad Social. Pero claro, dices, una vez que se termina la relación contractual, claro, porque si no sigues siendo empleada y no vas a capitalizar paro porque no tienes derecho a paro porque estás trabajando. Correcto. Pero Correcto. yo creo que sí. Patricia, pregúntale a Anxo. Anxo Barreiro, @Anxo Barreiro. Anxo BC en Twitter, dile, mira Anxo, que dice Bárbara que si te puedo preguntar una cosa. Te lo pasamos, te lo pasamos. Yo también, yo en su día constituí con estatutos express y tardamos 1 mes y medio. El express es eso, si no hubieras tardado 3. Pero madre. Sí, nosotros hemos tardado, nos damos de hecho de alta actividad hoy, bueno, no, ayer. Y lo hicimos el año pasado. Es que una vez que tienes el CIF de la empresa, como que ya puedes emitir facturas y demás, o por lo menos puedes ingresar dinero, aunque no puedas emitir, asumir pagos todavía, pero sí puedes ingresar dinero y yo creo que eso es guay. Pero en comparación con otros países de nuestro alrededor, por ejemplo Portugal o Alemania o incluso Londres, que ya no es país de nuestro alrededor, pero está fuera de la Unión Europea, pero en su día no debería ser tan complicado. O sea, yo me puedo imaginar perfectamente un mundo donde yo pueda pedir el nombre por la mañana, en 2 horas alguien ya me diga si el nombre está disponible o no y me mande un PDF, y con el banco igual. O sea, es una cosa terrible lo de los trámites en España. Bueno, no hemos venido a rajar. No hay no hay una opción que es banco de empresas o algo por el estilo, que son empresas que están constituidas y durmiendo, y entonces lo que tienes que hacer es cambiar la razón social y un par de cosas, que es mucho más rápido que constituirla. Y la compras ya hecha, se la estás comprando ahora. Sí, ¿no? Existen empresas, asesorías, gestorías, mafias, que tienen empresas ya constituidas y que las tienen inactivas, que lo que hacen es vendértelas en casos muy determinados también. Cuando tú lo que quieres es una empresa que no se haya constituido, por ejemplo, en el año 2022, sino que su fecha de constitución sea 2020, por el motivo que sea, sí que es más rápido porque compras la empresa, pero en realidad vuelves a invertir tiempo, dinero y energía en hacer esos cambios, en adaptar los estatutos, en cambiarle el nombre, en hacer el cambio de actividad. Yo creo que no te compensa. Y sobre todo en el mundo startup, creo que esto es una opinión mía personal, pero creo que es una práctica que tampoco está muy bien vista,
porque en el mundo startup la fecha de constitución de tu empresa sí que marca unos tiempos y unos plazos a la hora de pedir subvenciones, a la hora de irte a financiar, a la hora de hablar con determinados perfiles. Bueno, no sé, yo creo que el gasto que haces en tiempo, energía y dinero es prácticamente el mismo, pero si lo que necesitas es un CIF para facturar mañana, obviamente pues comprar una empresa que sí que lo puedes hacer mañana en la notaría. Muy interesante. Vamos a hablar de precisamente mundo startup, ¿no? Y creo que otra de las grandes dudas es el pacto de socios, ¿no? Primero, haced pacto de socios. O sea, ya lo digo yo por Bárbara, creo que es una cosa interesante, pero ¿por qué deberían hacer un pacto de socios? Vale, os voy a contar una mini anécdota y es que yo hablé con un chico que me contactó por LinkedIn porque tenía muchas dudas con los pactos de socios. Entonces yo estaba de viaje y le dije, mira, déjame tu teléfono que te llamo porque vamos a acabar antes. Entonces llevábamos hablando 20 minutos y yo le dije, pero claro, ¿y qué opinan tus socios de esto que quieres hacer? Me dice, no tengo socios. Ya, perdón. Le dije, ajá. Le dije, vale, pero es porque hay gente que quiere entrar en la empresa como socia. Y me dice, no, no. Y yo, pero entonces, ¿por qué quieres hacer un pacto de socios? Porque todas las empresas necesitan un pacto de socios. Y yo, no, si tú eres el único socio. Y le dije, bueno, de nada, te acabo de ahorrar 1.500 euros. Hasta luego. Claro, ¿necesito un pacto de socios? No. ¿Cuántos sois en Noco de Hackers? Somos, bueno, mínimo y yo. 8. 2. ¿Necesito un pacto de socios? No. Necesitas que las cosas estén claras y habladas con tu socio. Sirve lo mismo la servilleta de la famosa servilleta de Messi o de Ronaldo como pacto de socios que un correo electrónico que os enviéis de, oye Alex, vamos a constituir la empresa y yo lo que quiero es, yo hago esto, tú haces lo otro, si entra alguien en estas condiciones, si yo me quiero ir o tú te quieres ir, pasa esto, ¿qué te parece? Y tú me dices, ok, eso es un pacto de socios. 100%. No necesitas un documento formal de 45 páginas, como he visto yo alguno de, madre mía, pero que vendéis lápices, ¿sabes? Que no sois el Banco de España. Entonces, ¿necesito un pacto de socios? A priori no. ¿Cuándo necesitas un pacto de socios? Cuando entran más socios, cuando las participaciones son diferentes, cuando los socios no están en una posición equitativa, ¿no? Igualitaria, equilibrada, pues porque yo ya tenga una empresa y entre como socio capitalista o porque tú vayas a aportar trabajo dentro de la empresa que después habrá que remunerar porque ahora no tenemos dinero o porque hagamos una ronda de financiación y preferimos dejarlo todo claro antes de que entre un tercero o un cuarto o un quinto en la empresa. En esos casos sí necesitas el pacto de socios, pero aquí a priori con tus socios imaginarios no. 100%. Yo iba a tirar, mi segunda pregunta era, ¿necesitas ser algo complejo? Y creo que lo acabas de decir perfectamente, ¿no? Un email en el que dejéis las cosas claras es más que suficiente, ¿no? Pero sí que creo que si montas una startup y tu objetivo es levantar dinero, porque eres una startup y para levantar dinero no es bootstrap, es lo primero que deberíais hacer, porque si no va a llegar un inversor y va a ser eso una fiesta. Sí, y de hecho nos hemos encontrado, bueno, en 5 años me he encontrado de todo prácticamente, pero nos hemos encontrado startuperos que vienen y nos dicen, queremos un pacto de socios, somos 5, no sé qué, y tú dices, vale, vale, pues lo podemos hacer así, 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 y nos dicen, ¿tenemos que cumplir el pacto de socios? Perdona. No, es que claro, porque estos dos ya no están en la empresa, pero no son socios. Bueno, sí, pero ya tienen otros trabajos en otro sitio. Pero ¿cómo que si tienes que cumplir el pacto de socios? ¿Para qué lo quieres? No, es porque va a entrar otro que... O incluso el de me hacen un pacto de socios, el abogado de alguno de los socios, eran 5, 4 se fían y después cuando quieres echar al socio este, cuyo abogado es el que hizo el pacto de socios, te encuentras que no puedes, porque ese pacto de socios es impracticable. O sea, es que no había forma de librarse de él. Imagínate, yo escribo un pacto de socios en un lenguaje súper farragoso, súper legal, para que tú cuando estés ya en la segunda línea ya te canses y ya no leas más. Y yo digo que yo tengo el 10% de la empresa, pero sin mi 10% ninguna decisión es válida. ¿Es una cláusula legítima? Si todos estamos de acuerdo, sí. ¿Es una cláusula que debería estar en un pacto de socios? No. Yeah. ¿Es una cláusula que se puede tirar abajo después de una dura negociación o un pleito? Sí. Pero bueno.
¿Quién Eso por es un poco 100? extremo. Hombre, mira, hay un tal Ancho que está accediendo a la sala de espera. Igual hemos invocado a Ancho. ¿Qué hablo? Hola, hola Ancho. Anxo, pon la cámara. No seas tímido. Anxo, ¿estás con los niños? Ahora que no sea nuestro Ancho y que sea una persona aleatoria que también se llama Ancho, sería casualidad. Anxo, si eres tú, manifiéstate. Di algo en el chat. Dinos Dice algo yo. en el chat, ¿vale? No te vamos a hacer el lío. Ahí está. Hombre, Ahí Ancho. está. Estaba cortando el teléfono mientras, como para que entras en llamadas ahora. Oli. Bueno, Bienvenido. veo que me mencionáis por Twitter, pues Por Y es que supuesto. Patricia tenía una duda y yo le dije que te preguntara directamente. ya Sí, me sí. podéis preguntar. Patricia, por favor, cuéntanos. Mira, Patricia tenía la duda de si estando en pluriactividad, porque eres empleada Hola, Bárbara, Patricia. Sí, sí. y eres emprendedora, si puedes capitalizar el paro. Si estás trabajando por cuenta ajena, no puedes capitalizar. Porque Nunca. no tienes No, derecho a no, paro. si la despiden. La despiden y ella tiene derecho a paro, pero además es autónoma. Ese paro lo puede capitalizar. No, porque para poder tener derecho a paro y por lo tanto capitalizarlo, primero tienes que estar en una situación de derecho a desempleo. ¿Vale? Entonces, para poder capitalizar el desempleo tendrías que ser por este orden cronológico. Primero bajan autónomos, luego despido en la empresa. En ese momento, ese despido en la empresa genera derecho a desempleo, solicitas la capitalización y te vuelves a dar de alta en autónomos. No, vaya. Maravilloso. Maravilloso. Estábamos Genial. hablando de lo mucho que queremos a PV Asesores y lo recomendamos y eso me sirve perfectamente para ir a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Dónde se encuentra gente que te sepa asesorar, ¿no? Porque hay como infinitas, el mundo de las startups, el emprendimiento puede ser, no voy a decir más complejo que otros, pero diferente. Entonces, ¿cómo se encuentra gente que te pueda entender? Aparte de vosotros, por supuesto, No Legal Teches, BV Asesores, que no puedo enfatizar más la recomendación porque es lo que uso yo. O sea, Efectivamente. Yo creo que al final es un poco, no sé, bueno, la opinión de Anxo, por supuesto, mucho mejor que la mía porque lleva más años que yo en este mundillo, pero yo creo que al final se trata de un tema de empatía, ¿no? De entender que hablan el mismo idioma, de que cuando, por ejemplo, yo hablo desde la parte de los abogados. Tenemos algún cliente que me dice que sois los terceros abogados con los que hablo porque los otros dos no han entendido qué es lo que quería. Entonces, bueno, cuando tú ves que la otra parte entiende lo que me dice, o sea, si tú me hablas de funcionalidades del software, si tú me estás hablando del el código fuente, si tú me estás hablando de determinados conceptos que no son legales, pero yo entiendo, estamos por lo menos en la misma longitud de onda. Y yo, por ejemplo, me fío mucho de las recomendaciones de la gente. ¿Cómo hago esto de no code? Habla con Alex. Pues yo hablo con Alex. ¿Cómo hago esto de fiscal? Habla con Anxo. Pues hablo con Anxo. interesante. Ancho, me gustaría preguntarte a ti, porque se lo hemos preguntado a Bárbara y nos ha dado su respuesta, ¿no? Pero ya que estás aquí, vamos a tirar de ti, ¿no? Y hablábamos de esos pequeños proyectitos, ¿no? Hablaba Bárbara del concepto de mínima legalidad viable, un emprendedor que está facturando 200 euros porque ha vendido un cursito a 10 amigos a 20 euros y empieza a ver que hay como más tracción, ¿no? Entonces, ah, teniendo en cuenta que ese fue exactamente mi caso con vosotros, ¿no? ¿Cómo sería el proceso una vez que decides voy a darme el paso de voy a hacerme autónomo y antes de eso debería darse de alta? Vale, es que hay una diferencia importante entre darse de alta y ser autónomo. Entonces, esa es la primera diferenciación importante. Hacienda no distingue importes, entonces Hacienda, desde el momento en que tú ofreces un servicio o un bien, ofreces una transacción, estás obligado a darte de alta en autónomo. Perdón, a darte de alta en Hacienda. Ya lo estaba Es metiendo. un lío, ¿eh? A darte de alta en Hacienda. Yo estaba pensando, qué bien que va a decir lo mismo que yo. Para darte de alta en autónomos, la ley no es clara. Bueno, la ley es clara, pero no lo define. La ley habla del concepto de habitualidad. Tendría que usar la palabra exactamente, porque ahora ya dudo si es habitualidad. Pero es un concepto similar. Entonces, como es un concepto indeterminado, estás buscándolo. Si no lo busco yo, lo tengo ahí en WhatsApp. Alguien se lo mandé hace 2 días. No, me voy a cagar en ti en Twitter por estar robándome el...
Foco de atención. En mi pantalla sales tú, así que no te lo estoy robando. Vale, como es un concepto indeterminado, al final lo que pasa es que vienen los tribunales a matizarlo. Y los tribunales, por el momento, están diciendo que al ser un concepto indeterminado, lo asimilan a facturar más que el SMI en cómputo anual. Por lo tanto, por irnos a números aproximados, si estás facturando más de 1.000 euros al mes con tu oferta de bienes y servicios, estás obligado a darte de alta en autónomos. Pero desde que ofreces tus bienes y servicios, estás obligado a darte de alta en Hacienda, que lo único que implica es que tendrás que pagar el IVA de tus ingresos o tendrás que presentar en Hacienda tus cuentas. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, ¿cómo es ese proceso una vez que decides, vale, me voy a dar de alta en autónomos? @Bárbara también puedes irnos contando tú desde tu experiencia. Hablo de Ansho porque es que fue, bueno, en mi caso lo hicieron ellos, así que ¿cómo es ese proceso? ¿Cuánto se tarda? El proceso para la comunicación a Hacienda, por la parte que es puramente administrativa, se hace en el día. ¿Vale? Es cierto que idealmente debería ser una comunicación previa, es decir, mañana voy a ofrecer mis servicios, ¿vale? No tanto por la parte de Hacienda, pero sí por la parte de la Seguridad Social, que es la que está más pendiente de las obligaciones por culpa de las cotizaciones, accidentes, bajas, todas estas cosas. Pero por la parte que corresponde al trámite administrativo es fácil. Es ir, rellenar un papel, que te pongan un sello y ya. Y ya eres autónomo. Sí, es interesante porque, joder, vosotros tenéis mucha experiencia, lo veis en el día a día, ¿no? Pero yo me he visto en esa situación de, mira, me considero un tío más o menos inteligente, pero en este papel hay muchas cosas que poner, ¿no? Entonces, ¿os habéis encontrado que la gente tiene dificultades a la hora de hacer esos trámites que una vez que sabes cómo son sencillos o no es algo habitual? No, de hecho lo habitual es que la gente, por lo menos en nuestro caso, lo que nos preguntan es que son absolutamente incapaces de hacerlo por su cuenta. O sea, pero incluso cosas sencillas como el certificado digital, que no... Hay mucha gente que no sabe que el certificado digital lo puedes hacer sin necesidad de que sea presencial. ¿Cómo? Sí, el certificado digital, que al final para Hacienda no es necesario, pero para la Seguridad Social sí. El certificado digital, desde la pandemia más o menos, han aprobado una forma de obtenerlo con un selfie. Le mandas un selfie, bueno, tiene que firmarlo un colegiado economista diciendo que te conoce, pero tú firmas que conoces a esa persona y con un selfie le dan tu certificado digital. Entonces así te evitas desplazamientos, esperas, porque en pandemia era una puta locura. En pandemia la Seguridad Social, bueno, ya no hablamos del tiempo cerrado, pero incluso cuando volvieron a abrir te daban plazos a un mes. Entonces me quiero dar de alta en autónomos hoy, no dentro de un mes. ¿Qué hago? Entonces sacaron ese procedimiento especial. Pero el modelo 036 para mí es de los modelos más difíciles que hay. ¿Vale? Porque no solo tiene muchísimas casillas, sino que cada casilla tiene muchísimas opciones. Y como te equivoques en cuál es el punto donde tienes que marcar el alta, sanción casi automática. La leche. Estoy viendo a Cris. Hola, Cris. Diciendo, Hola, Cris. ¿cómo? Y yo abriéndome la cabeza con el certificado digital. Que Cris, parece mentira, pregunta profesionales. De verdad, ¿eh? O sea, no sabéis lo que yo me abrí la cabeza en su día. Bueno, hola a todo el mundo, que no... Hola, Cris sin cámara. Lo que yo me abrí la cabeza en su día con lo del certificado digital, o sea, fue la muerte, fue durante el COVID, que eso también probablemente afectó. Pero, joder, fue terrible. Sí, yo, además es que yo me acuerdo que me decía la gente, no, pero si es muy fácil. Y yo, vete a la mierda. Sí. Joder, pues ahora sabiéndolo, vamos, un selfie y para adelante. Sí, pero yo creo que hay, o sea, que hay todo lo que tenga que ver con formularios, trámites administrativos, gestiones con la administración y demás, una vez que sabes cómo hacerlo, resulta súper fácil de, sí, vale, tiene sentido. Pero hasta que llegas a ese punto de conocimiento es un infierno. Y desde luego yo creo que la administración debería hacer un esfuerzo para simplificar todos esos trámites, porque el modelo 036, que lo único que sirve es para modificar datos fiscales, darte de alta o darte de baja, es que yo que tengo una licenciatura en Derecho, joder, lo veo y no lo entiendo. Yo le pido a Ansho que lo entienda por mí. Hemos entrado entonces en la ciencia ficción, ¿no, Bárbara? Porque dices la administración debería hacer y eso es un futurible que
No, yo creo que, por ejemplo, la Carta de Derechos de los Ciudadanos en materia de justicia, que creo que es de hace como 5 o 6 años, sí que pedía a la Administración de Justicia, que suele utilizar un lenguaje que no parece español, que fuera más amable con el ciudadano. O sea, que se hiciera un esfuerzo desde la propia Administración de Justicia para que la gente entendiera cuando iba a un juicio a qué iba, cuando le explicabas algo, qué le explicabas, y se hizo un llamamiento a los profesionales para que estas preguntas, por ejemplo, en un interrogatorio o en un juicio, que seguro que tenéis todos la imagen de algún juicio americano, la fórmula para interrogar, que viene de los años 50 en España, era, y no es menos cierto que, mire, el semáforo estaba verde o rojo, y no es menos cierto que usted no vio, ¿qué me estás preguntando? ¿Lo vi o no lo vi? ¿Qué quieres saber? Y yo creo que eso se está haciendo un esfuerzo desde las instituciones públicas a favor de los ciudadanos, pero creo que se debería hacer más. O sea, no es ciencia ficción será cuando lo consigamos, es una distopía, pero sí que hay cositas que están haciendo, que hagan más. El 036, que lo simplifiquen. Por cien. Además, Muy para bien. Ancho no es trabajo, o sea, no es trabajo. Es trabajo porque le ocupa tiempo hacer el 036, claro, de Alex o mío o de Arturo o de Chris, pero no es un trabajo que no te lo cobra, seguro. Es trabajo que no aporta valor. Claro. 100%. Muy bien, pues vamos con otra pregunta. Políticas de privacidad, avisos de cookie, términos y condiciones. Yo monto un proyecto, me hago mi web, esa web tiene un formulario para captar gente. ¿Necesito tener desde el día 1 todo eso montado? Segundo, ¿se puede hacer gratis? No y sí. Bien. Necesito tener todo eso desde el día 1 montado. Bueno, si lo montas desde el día 5, que seguro que tienes la misma gente que el día 1 que vea la página web, vale. No sería mi primera, no sería mi prioridad a la hora de montar una página web. Pero es verdad que en el mundo fiscal también, pero en el mundo legal, lo peor que puedes tener es no tener nada. Es decir, guay que te lo haga un profesional, menos guay, pero bien que tú se lo hayas copiado a alguien, pues la frutería es Loli, porque tú tienes una frutería, entonces, bien. Regulinchi, si se lo copias al Banco Santander, cuando tienes una frutería, y súper mal si no tienes nada. Pero bueno, es absolutamente imprescindible. Como abogada te diré que hay otras cosas de las que deberías preocuparte antes, pero sí que las páginas web, cuando tú haces una página web, que parece que, bueno, que con No Code Hackers es mucho más fácil hacerla, sí que tienes unas obligaciones legales que tienes que asumir. Si al final es una página web de hola, soy Bárbara, tengo rizos, llevo gafas, hago cosas, jaja, esto es lo que hago, pues bien, ahí probablemente no tenga ni cookies, ni necesito política de privacidad porque no recabo datos personales, ni los trato ni nada, es una página pues un poco escaparate. Si ya estoy vendiendo cosas, mando facturas, pongo una pasarela de pago porque lo mío es un e-commerce, bueno, a lo mejor sí que hay que tomárselo un poco más en serio. ¿Se pueden hacer gratis? Yo creo que sí. O sea, yo creo que hoy en día, con el nivel de información que hay y al nivel al que comparten muchos profesionales muchas cosas, pues por ejemplo, Marina Broca, una de ellas, Santiago Alonso, que creo que colabora con ella, Paz Martín también pone muchas cosas a disposición de la comunidad, de la gente. Y si no los copias, que tampoco pasa nada. O sea, los copias, los adaptas un poquito y ya está, te inspiras en los términos y condiciones de otras páginas web. Y la propia Agencia de Protección de Datos tiene también una herramienta para que, bueno, si te atreves, si tienes mucho tiempo libre. Y consigues entenderla también. Y a eso me refiero, con el si te atreves, ¿no? Pues lo puedes hacer gratis, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que lo principal de todo es que tengas algo. Porque eso es lo que demuestra que el tema te ha preocupado lo suficiente como para buscar una solución. Que no está bien, vale, no está bien. Si te hacen un requerimiento, pues ya lo pones. Claro, pero la multa, y ya está. Claro, pero es como con Hacienda. La multa de me equivoqué al hacerlo es sensiblemente inferior a la multa que recibes por no lo hice. Por eso mismo, efectivamente.
100%. Y yendo hacia eso, creo recordar que en ofaro.gal teníais como una plantilla de textos legales que puedes utilizar, que yo reconozco que los he utilizado. Muy bien. No los encuentro. ¿Dónde están? Patología. Dejadnos los links por aquí en el chat, ¿vale? Porque son plantillas súper interesantes. Insisto Yo en que creo Ofaro que es un es proyecto de la leche. www.faro.gal/contratología y ya vas directamente a los descargables que hay, que al final, como íbamos completando la web, pues cada 2 meses íbamos añadiendo cositas, decidimos poner todos los descargables juntos porque así era mucho más cómodo. Y además creo que están en formato TXT o .docs y .odt, espero que sea, y .pdf, o sea que los tienes en diferentes formatos. Pero sí, no hay que despreocuparse tampoco porque pues, te pueden poner, que cuando yo le digo a la gente que te pueden poner una multa en esta ponderación de riesgos que yo utilizo en mi vida diaria, claro, ellos piensan, ¿qué probabilidades hay de que alguien de la agencia se dé cuenta que es que a lo mejor no es alguien de la agencia, a lo mejor es un cliente descontento que te pone una denuncia, a lo mejor es un trabajador que echaste que lo que quiere es darte por saco, o a lo mejor es tu competencia, que dice, pues mira, yo lo tengo y tú no, y me voy a llevar para que te pongan la multa. No sabes por dónde te puede venir, entonces es un riesgo contra el que te tienes que proteger. Por lo menos algo, pon algo. Si tienes un Y hay formulario... empresas grandes que para contratarte te exigen que esté bien hecho el tema de Bueno, es protección de que datos. si trabajas con empresas grandes, el nivel de cumplimiento que ellas exigen a sus propios proveedores, ahí sí que la exigencia es que hayan sido hechas por profesionales, porque creo que es lo mínimo. Y de hecho nosotros tuvimos un caso de una startup que le rescindieron un contrato de colaboración porque no tenía bien hechos los deberes. Y nos decía, no, pues quiero protestar. Y era como, haz las cosas bien. Y después protesta. Pero bueno. Muy interesante. Ahora me gustaría abrir un poquito a vosotros que preguntarais las dudas que tengáis. Hola, Cris. Hola, sí, yo tenía justo una duda, es súper específica, la verdad es que está muy relacionada, venía sin nada en mente, pero ahora estaba justo trabajando No en estoy ello pensando. y me ha venido totalmente. Estamos con un tema de, bueno, queríamos meterle diseño a la política de privacidad, bueno, una larga historia. Una de las dudas que nos ha surgido es, ¿una política de privacidad en una web puede ser un descargable o tiene que estar integrado en la web? Puede ser un descargable. O sea, aquí lo importante es que sea fácil. Tú pónselo fácil a la persona que entre. Lo que no puede ser es un descargable en una letra minúscula en una esquina de la página web que solo cuando haces scroll hasta abajo de todo te aparezca. Eso es lo que no puede ser. Porque es contrario un poco al espíritu de la norma, pero sí que puedes... ¿Qué dice Ancho? El certificado te Que puede eso le pasa por no preguntar. Tiene toda la razón. trolear a los asistentes. Tiene toda la razón del mundo. Podéis dar diseño. De hecho, Pablo Fernández Maqueira, que es un emprendedor en serie con el que nosotros trabajamos desde el inicio de los tiempos, que va ahora creo que por su 4.º proyecto, habíamos hablado una vez, pero al final el proyecto no salió adelante y no lo hicimos, de si podrías tener una política de privacidad en audio o en vídeo o en formato vídeo. Y habíamos hecho la consulta y sí que se puede, claro, mientras sea de fácil acceso a cualquiera de los usuarios, porque él me decía, si yo tengo una página web que tiene recursos pues para la gente que tiene problemas de audición o problemas visuales, o cómo puedo hacer la parte de los textos legales más accesible para ellos. Y fue que como, oye, pues podríamos hacer un vídeo. Podríamos hacer un link y haces un vídeo o un audio o lo que sea, donde expliques esto en idioma castellano, gallego, catalán o el que te corresponda. No en administrativo, porque entonces la gente tampoco se enteraría de eso. Pero no es necesario que esté integrado dentro del texto de la web, sino que puede ser un descargable, pero no lo pongáis ahí en pequeñito en la esquina de abajo. Un botón súper grande. Descarga aquí. Muy bien. ¿Tenéis más dudas? ¿Algo que queráis preguntar? Tomás, Sergio, Josán. Yo quería preguntar una cosita de facturar al mundo. O sea, estamos en una economía abierta, el mundo freelance, las startups, el no-code, pues desde aquí podemos hacer trabajos para Indonesia, para Japón. Sí. ¿Cuál es el equipaje legal que tenemos que llevar en la mochila para hacer esto? Bien. El legal
es el que menos te debería preocupar a la hora de mandar facturas. Yo te recomendaría que tuvieras un seguro que cubriera relaciones internacionales y pues por si hay transporte de mercancías, por si hay cualquier tipo de reclamación o lo que sea. Y mientras sea en el espacio europeo tampoco vas a tener mucho problema. Yo creo que aquí es más la parte fiscal. Le voy a dar la palabra a Anxo porque yo lo único que sé es que a los clientes de Estados Unidos no les tengo que facturar el IVA. Y a los de Canarias tampoco. No, aquí, a efectos fiscales, lo único que tienes que tener en cuenta es qué tipo de servicio haces y si son a empresas o particulares, porque sí es cierto que si es a particulares es bastante más complejo. Vale, si es a empresas, como se supone que... O sea, es bastante complejo de explicar esto. Cuando es una operación interior, tú le facturas a otra empresa con IVA, lógicamente, porque le facturas con el IVA español para que ellos lo deduzcan en su modelo pertinente y tú lo ingreses. El IVA se supone que es un impuesto neutro, porque siempre neutro entre empresas que siempre paga el consumidor final, y por eso el receptor de la factura lo puede deducir. Cuando entramos en operaciones internacionales, como no lo vas a ingresar en un país para que lo deduzca otro, esa es la razón por la que las operaciones internacionales de base van sin IVA, ¿vale? Van con un tipo de operación que se llama inversión del sujeto pasivo, en el que el receptor tiene que contabilizarla con el IVA de su país. Pero cuando entran particulares en juego es mucho más complejo, porque ahí sí entra, si es la Unión Europea, el tema de la mini ventanilla única para ingresar el IVA de cada cliente de la Unión Europea. Si es otros países, tienes que irte a la norma fiscal del país de residencia de tu cliente. Entonces, bueno, vamos a decir que con cliente final es complejo por llamarle algo. ¿Y conocéis? Vale, estamos en Stripe, ¿no? Es como lo que utilizamos todos. ¿Conocéis gente que se preocupe de gestionar todo eso bien al principio? ¿Conocéis gente que sea madurita y que siga sin preocuparse de eso? ¿O es algo que lo veis como que se hace ya bien desde el principio? ¿O si conocéis alguna herramienta que os facilite la vida a vosotros? Cuaderno y Kipu. A ver, por partes, que esto parece un concurso de esos del trivial. ¿Conocéis gente que lleve muchos años en el sector y lo haga mal? Sí. Y que lo sigan haciendo mal, porque a mí me dan trabajo y a Anxo también. No pasa nada. Y lo pueden pagar, así que no les preocupa demasiado. ¿Conocéis gente que lo quiera hacer bien desde el principio? Sí. Yo creo que cada vez más... y creo que es más por un tema de responsabilidad que de miedo a lo que pueda pasar en un futuro, que creo que está muy guay. ¿Y conocéis herramientas y tal? Yo, por ejemplo, utilizo Kipu, siempre hablo súper bien de Kipu, porque a mí Kipu me encanta el diseño, me encanta cómo funciona, me parece súper fácil, y porque mi asesor fiscal tiene acceso Utiliza Kipu. Estuve ayer en Kipu Es decir, físicamente. normalmente, para los que trabajáis con gestorías, funciona de la siguiente manera. Yo tengo que hacer mis facturas, tengo que poner los gastos en un sitio, se lo tengo que mandar todo pues, por correo electrónico o por un enlace de Drive o lo que sea. Ellos tienen que hacer las gestiones, no sé qué, no sé cuánto, y siempre está el, oye, que la factura 8 le falta no sé qué, oye, que la factura 17, oye, que esto no tiene... Si trabajas con Anxo, esto es lo que pasa. Yo mis facturas las hago con Kipu, los gastos se los meto en un documento de Drive que Santa Tania revisa todos los meses y cada 3 meses me dice, mira, que tienes que pagar tanto, te lo domicilio. Hasta luego. Y después hablamos de los niños y de los perros y de los clientes. Y después Cuaderno está súper bien. O sea, yo creo que Cuaderno, además, en los últimos años pega un salto de la leche a la hora de automatizar las facturas, sobre todo si trabajas con el extranjero. Que yo, Kipu, como trabajo a nivel nacional y algunos clientes que tenemos fuera, me va bien. Pero creo que Cuaderno, la parte de fiscalidad internacional, la tienen también muy, muy machacada. Le paso la palabra a mi compañero Anxo. Yo iba a hacer una broma, que era, conocí una vez a uno que quiso hacerlo todo bien desde el principio, pero murió por exceso de burocracia. Pero, porque es horrible, ¿vale? Pero sí, para casos normales, ¿vale? Vamos a pensar en obviar lo que decía antes de facturar al cliente final. Para otro tipo de casos, hacerlo bien desde el principio casi es necesario. Porque hacerlo mal implica tener problemas futuros o tener costes futuros. O que cuando tengas una inspección no lo puedas explicar, ¿vale? Ahora bien, si te vas a cliente final para cierto tipo de operaciones, tienes que irte a una plataforma que te lo solucione. Cuaderno es perfecta para eso,
La única, no es particularidad, tampoco es pega, no sé, Cuaderno va perfecto para los negocios que van 100% por Stripe. Si tienes cosas que no van por Stripe, Cuaderno no va, no es que no vaya del todo fino, Cuaderno es perfecto, pero para esa casuística. Entonces, si tienes algo más complejo, a lo mejor no puedes usar Cuaderno. O tienes que usar dos, lo que va por Stripe, utilizar Cuaderno y otra plataforma que vaya por otro lado y luego integrarlas o mezclarlas para contabilidad. Pero Cuaderno te hace la contabilidad a partir de los cobros de Stripe de manera perfecta porque te captura los datos y ya te liquida los impuestos en función de tu cliente. Ujú. Qué bueno. Pues no sé, no tengo muchas más Oye, ¿qué dudas. ¿Me habéis? servicio tenéis, Sergio y tú, en el chat? Que no os he Sergio, pedido. Sergio está precisamente con esa casuística de cómo gestionar con Cuaderno pagos internacionales y hacerlo bien con Stripe. Entonces, no sé si puedes hablar, creo que no, pero si nos cuentas por el chat qué dramas estás teniendo ahora mismo, creo que nos pueden ayudar Queremos a salseo. todos. No puedo hablar. Puedes escribir, no te preocupes. Creo que también sería interesante que algún día habláramos con Ancho de cómo utilizan la tecnología como Kipu para agilizar y que tengan una empresa semiautomática en la que tengan pues poquito trabajo. No sé si nos quieres dar como una pincelada de en qué estáis haciendo, porque es una movida guapísima lo que tenéis montado. Estás muteado. Estás Es el muteado. karma. Sí, lo sé, pero estaba muteado, minimizado y haciendo otra cosa. Vale, voy. Te pires de mi clase, no es la tuya, que te llamen a ti otro día. Voy, ya está. Devuelve el micro a Bárbara y yo hablo otro día. No, cuéntanos lo de equipo, que yo creo que Sí, está creo que un minutito de esto nos aporta mientras va contestando Sergio. Claro, a ver, nosotros desde hace unos años hemos intentado ir, no sé si la palabra es productizar, porque tampoco, no vamos nunca a productizar el tipo de servicio, porque no tendría sentido el servicio que hacemos, pero sí irnos a automatizar y a tener disponible siempre la información y la documentación para ambas partes. No tiene sentido el cómo trabajábamos a estas alturas, no tiene sentido a estas alturas el cómo trabajábamos hace 3 o hace 4 años. Entonces, la plataforma que más se adecuaba al tipo de cliente que tenemos es Kipu, que te da una comunicación bidireccional muy rápida, te da un panel de información muy útil, muy visual, con los impuestos que vas a pagar y cómo ha sido la evolución de tu negocio en el último año. Entonces, a partir de ahí, estamos iterando para irnos hacia ese tipo de flujo de trabajo con todas las herramientas. Entonces, esa ha sido la primera que nos ha encajado al 100% y ahora la siguiente sería integrar todas las citas, todas las llamadas, todas las videollamadas me da igual que sea un calendar, pero no encuentro nada que encaje al 100%, pero vamos, algo que encajase con todos los procesos de la empresa. Y ahora estamos también trabajando con Factorial, que es la empresa hermana de Kipu, por llamarlo de alguna forma, algo que no está, creo que no es público exactamente todavía, es una cosa que se llama Factorial Professional, que entiendo que no pasa nada porque no sea público, quiero decir, no es accesible, ¿vale? Porque cara ahí rara. No es accesible todavía, que es una versión light de Factorial en la cual el empleado solo tiene acceso a la nómina, ¿vale? No tendría acceso ni a firmas, ni a control horario, ni nada de nada, con la idea de que sea completamente gratuita para el cliente y de que lo gestionemos nosotros. Entonces, cuando llegase un cliente a BV, tendría de forma gratuita Kipu Factorial con funcionalidades limitadas, porque si luego quiere usar Factorial Plus o Factorial Pro, como le quieras llamar, sí tendría que pagarlo el cliente. Entonces, estamos en esa serie de procesos o de camino para tener todo integrado. Sería guay. Mira, dice Sergio que en diferentes países y que todo con Stripe. Pues entonces, Cuaderno, maravilla. Tendremos que hacer alguna investigación de cómo funciona Cuaderno, que yo no lo he probado. Nosotros tenemos montado con Podia y Podia lo gestiona a ellos, así que pues bien. Pero bueno. Última duda, alguien, disparad. Tenéis aquí a dos personas que saben mucho y que es difícil conseguir tiempo con ellas, así que preguntad cosas. Nosotros pagamos porque esta gente nos responda cosas, ¿no? Y de hecho, mi última pregunta ¿es muy caro asesorarse a nivel fiscal y a nivel legal? No.
No. Yo hablo yo primero, Anxo, que es lo mío, y si cortan algo, cortan lo tuyo. Mira, asesorarse con Anxo es muy fácil, porque tú le escribes por Twitter y él te contesta. Y asesorarse con No Legal Tech también, porque les escribes por Twitter y también alguien te contesta. Alguna rabbit que esté de guardia ese día te contesta. Nosotros, y Anxo también, cobramos las consultas, pero yo siempre le digo a la gente que consulta no es que tú me preguntes algo, yo te diga sí o no y te paso una factura. Nosotros cobramos 150 euros por consulta, que más IVA son 181,50, que es pasta. Cobramos pasta porque la información que te doy probablemente te ahorre más en un futuro, pero sí que nos ha escrito, por poner un ejemplo, para pequeños creadores de contenidos. Oye, me ha pasado esto con un artículo, me lo han robado, me lo han plagiado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo gestionarlo? ¿Me deben una factura? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Tengo este problema? ¿Qué opciones tengo? Todo lo que sea ese tipo de información, nosotros te lo damos por Instagram, por el Twitter, por el LinkedIn. Yo en LinkedIn incluso tengo, y en mi pie de mail, tengo un pequeño enlace a Calendly, donde tú puedes reservar 30 minutos conmigo. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿te debemos algo? No, no. Me gusta hablar, me gusta que la gente entienda los problemas que tiene y me gusta dar soluciones. A lo mejor la solución es, mira, pues te tienes que meter en un pleito que vas a tardar tanto, va a pasar esto y cuesta tanto. O a lo mejor la solución es enviarles un requerimiento, me pones en copia, o sea, ni yo tengo que hacer el requerimiento y en función de la respuesta, pues yo te digo qué es lo que va a pasar o no. Yo creo que la gente le tiene miedo a los abogados, a los asesores fiscales, a los notarios, a todo lo que tenga que ver un poco con las normas vigentes, porque es verdad que por la parte que me toca aquí, representante del colectivo, yo creo que desde abogacía hay unas prácticas muy del siglo XIX que es, bueno, tú ven aquí y ya veré cuánto te cobro después. Nosotras y muchos abogados que conozco que trabajan con startups también, somos súper transparentes con el precio, con los plazos, con lo que podemos hacer o con lo que no podemos hacer. Por ejemplo, términos y condiciones. O un cliente que me pasó Anxo, que ya le hablaré después de él, que tenía una duda porque estaba como gestionando un contrato con un partner y no querían hacer un contrato porque no tienen dinero para pagar un contrato. Pues un contrato nosotros lo cobramos a partir de 800 euros. ¿Qué te sobran? Guay. ¿Que no te sobran? En ofaro.gal hay contratos que te puedes descargar. Entonces me decía, bueno, son 4 cosas, si me lo puedes revisar, lo revisamos. Estaba así un poco mal todo. Entonces le dijimos, mira, esto cámbialo, esto ponlo, esto corrígelo, esto quítelo, esto añádelo, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Y él mismo me dijo, oye, si os tengo que pagar algo, bueno, pues tú intenta negociar con eso y si después necesitas más, te cobramos la consulta y te lo arreglamos y te lo ponemos bonito. Pero muchas veces yo creo que la información está súper accesible. O sea, a nosotras nos escribes o sea, hay gente que nos escribe por Twitter, tweets abiertos, o sea, no por DM, de, oye, me ha pasado esto, quizá las chicas de No Legal Tech me puedan dar una respuesta. Y te la doy por el Twitter. Que 150 euros arriba, 150 euros abajo, a mí no me van a quitar de pobre, yo voy a comprar más zanahorias con eso. A mí lo que me interesa, y por eso salió el proyecto de ofaro.gal, o sea, a mí lo que me interesa a nivel negocio, y porque es lo que nos gusta, son los contratos complejos, los problemas complejos, los pactos de socios, constituciones de sociedades, pero no la de ir al notario y llevar tus papeles, porque eso lo puedes hacer tú solito, y a mí me das menos por saco si lo haces tú solito. Entonces, ofaro.gal nace para ese nivel 1.0 de legalidad. De estas son las preguntas que tienes, esta es una ayuda que te puedo dar. Cuando tengas problemas de verdad, ven a verme a mí. Me acabo de sentir un poco como el señor Lobo ahora mismo, pero bueno, Anxo, arréglalo. No, yo voy a escribirle a Bárbara nada más acabar esto para aprovecharme de esa funcionalidad. De la de reserva un rato con Bárbara o de la escribirte por Twitter. Le invitamos una cerveza que yo creo que funciona ya doble bien. Cerveza y comida, no falla. A mí siempre me ha gustado mucho una frase. Yo recuerdo que la primera persona que me la dijo, creo recordar que había sido Jaime Novoa, que era que no existía asesoramiento caro. Lo que existía caro, lo que era caro, es no tener asesoramiento. ¿Vale? Recuerdo que era un pie de firma de un abogado, pero la verdad es que estaba muy bien redactado, no recuerdo la frase exacta. Y al final, si lo comparas con recursos que puedes encontrar gratuitamente por internet y puedes tirar con eso un poco lo que contaba Bárbara, pues claro, si te llega con eso, pues posiblemente el asesorarse sea caro. Pero las consecuencias de no asesorarse o de estar mal asesorado es mucho más caro
que el asesoramiento. ¿Vale? Ya sea fiscal, legal, laboral, lo que consideréis, porque al final, bueno, tanto Bárbara como yo, como supongo que todos los profesionales, te dirán cosas que dices, madre de Dios, menos mal que ha llegado esto antes de que salte, ¿sabes? Es que estoy pensando en unos clientes en concreto que tienen una empresa de la hostia, que les va súper bien, bueno, un mal asesoramiento, una mala decisión y que les costó una pasta solucionar. Y que aún gracias que encontramos una solución. Entonces, claro, yo estoy pensando, ¿es caro asesorarse? Joder, caro yo creo que es, por ejemplo, tener que parar una ronda de financiación porque tienes un problema con la propiedad intelectual en tu empresa. Eso es caro. O perder socios o perder oportunidades de trabajo porque tienes tu actividad parada por una reclamación de un cliente. Eso es caro. O que te ponga una sanción, bueno, que venga Hacienda y te ponga una sanción. Y Anxo, que es muy tímido y muy humilde él, yo tengo una amiga que tuvo un problema fiscal y yo le dije, oye, habla con Anxo. Y me dijo, no, es que si es amigo tuyo y me falla, no quiero tener problemas. Yo le dije, cariño, Anxo no te va a fallar nunca, que llevo 5 años trabajando con él. Y había pedido varios presupuestos. Era para presentar el último trimestre, que no se lo habían presentado, y para gestionar pues, el certificado digital, las sanciones, los recargos, no sé cuánto. Pidió 3 presupuestos, uno de 60 euros, otro de 25 euros y el de BV, que fueron 200 y pico. ¿Con cuál se quedó? Con el de 200 y pico. Porque prefiere pagar dinero y que se lo solucionen bien, porque además creo que Anxo, en el momento en que habló con ella, ya le determinó el alcance del problema de, mira, no solo presentar los impuestos, es que hay que hacer más cosas porque no los has presentado a tiempo y te tengo que cobrar más. Y bueno, pues a lo mejor si le hubiera pagado los 30 euros, probablemente el servicio que hubiera recibido no habría sido el mismo. Le habrían presentado los impuestos, después vendría el problema, después te vuelvo a cobrar otros 30, después, y cada uno tiene que ver también pues la rentabilidad de su negocio. A mí hay abogados que me dicen, es que vosotras sois carísimas. Bueno, es que yo no hago contratos de arrendamiento de oficina, precisamente. Yo lo que hago son licencias de software. Y es que fulanito me lo hace a 300 euros. Pues que no, fulanito. ¿Por qué estás hablando conmigo? Cuando te demanden, ya llamarás a fulanito también para que te lleve el play. En fin. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos ir dando por finalizada esta Maker Sesión, que ha sido una maravilla, que hemos tenido invitados sorpresa que han aparecido a mitad de sesión y que me van a hacer editar por desvelar el plan secreto de Factorial aquí en la Maker Sesión. Así que muchísimas gracias, Bárbara, muchísimas gracias, Anxo, Arturo, Patricia, Chris, y han estado por ahí Josán y Sergio. Ha sido un lujo. El lujo es tener gente como tú que organiza estas cosas de manera altruista para que otros eviten los problemas que algunos ya nos hemos comido por el camino. Y para que Chris la próxima vez mande un selfie. 100%. Pues oye, muchísimas gracias y nos vemos. A vosotros, chicos.